Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de ViviUPAO TV. Y vamos a conversar ahora con el doctor Humberto Enríquez Franco. Él es abogado constitucionalista, docente de la Universidad Privada Antonio Dorrego. Ya hemos estado en oportunidades con él conversando sobre este análisis de la coyuntura de la crisis política en nuestro país. Y justamente el día de hoy, como ya es de conocimiento público, el Tribunal Constitucional, por mayoría, admitió a trámite la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra la moción de vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, pero rechazó la medida cautelar que buscaba paralizar el proceso en el Congreso. Vamos a conversar entonces, repito, con el doctor Humberto Enríquez Franco para que nos comparta sus reflexiones sobre este fallo del Tribunal Constitucional. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, doctor, entonces queríamos saber sus impresiones sobre lo que ha decidido el Tribunal Constitucional de negar la medida cautelar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que genera esta decisión del Tribunal Constitucional, doctor Enríquez? Bueno, mira, déjame decirte que el tribunal ha forzado una aceptación de una demanda competencial debido a que una demanda competencial se va a producir cuando dos órganos autónomos se disputan que ellos tienen la facultad para ejercer tal o cual cosa o tal o cual atribución. En este caso no ha sucedido eso. Es el Congreso el que tiene la atribución y nadie le puede discutir que esa es su atribución. Sin embargo, me parece que el Tribunal Constitucional lo que quiere es abordar esta figura para, mediando una interpretación, recomendar, exhortar al Congreso para definir algunos lineamientos o subir la cantidad de exigencia de votos que hoy se exige solamente 87, pero se ha deslizado que están proponiendo 104. Ellos no pueden definir esos votos. Lo que pueden hacer es exhortar simplemente al Parlamento. A mí me parece que esta es una forma de el tribunal tratar de hacer aparecer como que es un órgano que está por encima de todos los demás, ¿no? Y eso no es su función tampoco. Bien, ante esta situación, doctor, ¿usted considera que el riesgo de la vacancia presidencial se ha debilitado o se mantiene firme en esta posición de algunos parlamentarios? Mira, como yo dije en una anterior entrevista contigo, que apenas habían conseguido los votos para admitir a debate la moción, y eso causó ya un malestar, me parece exagerado de parte del Poder Ejecutivo, que ha considerado que podrían conseguirse 87 votos. Eso es bastante improbable. 87 votos no lo tiene ningún partido, ningún grupo político. Tendría que haber ya una especie de consenso, de acuerdo, para que pueda proceder una medida como esta. Yo, desde el comienzo, tenía la impresión de que esos votos no se iban a poder lograr. El Poder Ejecutivo, además, cuenta con mecanismos sumamente importantes para desmontar una situación como esta. Correcto, doctor. Ahora también, en su experiencia como abogado constitucionalista, el día de mañana tiene que presentarse en el Parlamento porque se va a poner en debate la vacancia presidencial, la presencia del presidente de la República y su abogado. No es obligatoria, hasta donde estamos informados, la presencia del presidente, de Martín Vizcarra, y él ha dicho, bueno, su abogado ha dicho que él va a ir. Está todavía por definirse si es que el presidente acudirá o no. No lo ha manifestado públicamente. ¿Es necesaria la presencia de ambas personas, doctor, o es suficiente la de una en el caso del abogado? ¿O tampoco se puede exigir la presencia del abogado? Bueno, mira, esto forma parte
de una regulación que se ha hecho muy recientemente en el Congreso como una exhortación que hizo el Tribunal Constitucional. Hay que respetar el debido proceso, no porque es el Parlamento, como antes se decía, es el primer poder del Estado, y como dicen los ingleses, el Parlamento puede todo. Incluso Blackstone decía, puede convertir incluso a un hombre en mujer para decir que puede hacer lo que sea, ¿no? En Inglaterra eso es así. Pero nosotros no estamos en Inglaterra, nosotros tenemos otra contextura o otra forma de entender el constitucionalismo, en el que el único que puede todo es el poder constituyente cuando da la Constitución. Después, todos son órganos constituidos que tienen atribuciones autónomas, pero que nadie es más que otro. En consecuencia, el Parlamento aceptó que se podían hacer algunas modificaciones para darle un viso de mayor legitimidad a este proceso y reguló que debía dársele la oportunidad al presidente y a su abogado, que él escoja, porque la defensa es parte del debido proceso y no te pueden imponer un abogado, lo escoges tú. Pero lógicamente se entiende que si el presidente no quiere ir, no está obligado. Si el abogado va solo, puede hacerlo. Pero si se negara también a ir el abogado, no pasa nada, porque esta es una concesión que hace el Parlamento para que el presidente se presente o bien con su abogado o solamente su abogado para que esclarezca los hechos que el país necesita, que se esclarezcan realmente. Yo creo, Alberto, esta es una oportunidad extraordinaria para que el presidente vaya al Parlamento y desde ahí pueda demostrarle al país de que, como él dice, todo es falso, todo ha sido tramado, todo ha sido orquestado. Muy bien, si eso es así, qué mejor oportunidad, qué mejor tribuna que hablar desde el Congreso al país en su conjunto. Y yo no lo desaprovecharía si tuviera esa oportunidad. Claro, en el caso de usted como abogado y ser el abogado en un supuesto caso del presidente de la República, doctor Enríquez, usted le recomendaría, es el momento, como usted dice, de afrontar, de asumir y de tener la oportunidad de dirigirse al Parlamento y poder esclarecer muchas cosas, muchas dudas que obviamente la población ha puesto en tela de juicio su honorabilidad, su reputación como presidente de la República. Claro, mira, si estamos hablando de un Estado constitucional de derecho, si estamos hablando de que vivimos en una democracia y en una república, definitivamente hay la necesidad de seguir las reglas de juego. En la democracia cada cual tiene atribuciones. De manera que si el Parlamento te invita para que tú hagas precisamente las aclaraciones, me parece que un demócrata no puede desacatar esta oportunidad, no puede desaprovechar esta oportunidad cuando se es demócrata. Cuando no se es demócrata, podrías decir, yo no voy al Parlamento, yo no tengo por qué ir, como ya lo ha dicho en alguna oportunidad, y luego sale hasta el primer ministro franqueado por los generales del ejército, dando la impresión de que aquí yo no tengo partido, pero el partido mío es el ejército, así que cuídense. Esas son señales muy malas para la democracia. Correcto, doctor. Ya en una oportunidad usted manifestó de que de darse la vacancia presidencial tendría que en un tiempo muy cercano convocarse a elecciones presidenciales. Y obviamente que esto agudizaría mucho más la crisis política en el Perú. ¿Qué es lo que tendría que pasar para estabilizar políticamente a nuestro país? Mira, yo creo que no debemos hacer una tormenta en un vaso de agua, porque en realidad la Constitución establece todos los mecanismos para que pueda llevarse a cabo en el hipotético caso de una
de una censura o de lo que está sucediendo ahora, de la transmisión del mando. Ya se hizo, Kuczynski se fue y no pasó nada. Asumió Vizcarra y las cosas siguieron. Así que no podemos nosotros decir, no, pues es que si el presidente fuera vacado, el Perú se hunde, vamos a estar en una situación mucho más grave. A mí me parece que más grave también podría ser que se mantenga en el poder y que sigan saliendo audios que realmente comprometen la imagen seriamente del presidente. Hoy día mismo se ha publicado una foto donde el presidente está con los fiscales en Moquegua, es decir, pareciera, ¿no?, que lo que ha dicho su secretaria tiene mucho de verdad. Hay mucha influencia en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y eso definitivamente deslegitima lo que es una democracia, ¿no? Porque si ya no tienes autonomía en los poderes o autonomía en los órganos constitucionales, entonces, como decían antes los dictadores, bueno, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, ¿no? Muy bien, doctor, entonces ya para ir finalizando esta entrevista, como se lo consultamos en una también anterior oportunidad, de darse mañana la situación en el Parlamento de la vacancia presidencial, asumiría la presidencia, como ya es de conocimiento público por la Constitución, el presidente del Parlamento, sería presidente de la República y del Congreso, de ambos poderes del Estado, del Legislativo y del Ejecutivo, y tendría que convocarse en un plazo determinado a elecciones generales para elegir al presidente en un gobierno de transición, y luego habría otras elecciones el 11 de abril. ¿Es así? No. ¿O cómo es la situación? Lo que pasa es que en el hipotético caso que podría, como tú dices, suceder este caso, entonces, lógicamente, la Constitución dice que quien asume es el presidente del Congreso. Correcto. El presidente del Congreso está obligado a llamar inmediatamente a elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, ¿conviene que se llame en 4 meses, en 5 meses? O se podría esperar que llegue hasta el 28 de julio, hasta las convocatorias que ya están hechas para el 11 de abril. De abril, ¿no? Eso puede suceder. El asunto es ponerse de acuerdo y que haya precisamente esa tranquilidad que tú mismo estás diciendo. No habrían 2 elecciones, ¿no? Porque si ya la convoca, ese presidente que sale elegido durará 5 años en su mandato. No habría otra elección más. Entonces, en ese lapso de septiembre hasta abril, estaría como presidente de la República interinamente el presidente del Congreso. Bueno, así fue en el caso ya práctico de Valentín Paniagua. Él asumió ese mandato y estuvo cerca de 6 meses. Y a mí me parece que fue un proceso de transición interesante y ejemplar, ¿no? Entonces, yo creo que si uno confía más que las personas en las instituciones, la democracia funciona. Pero si pensamos en personas, ahí sí podríamos poner en riesgo, ¿no?, nuestra vocación democrática, porque estaríamos más ligados a las personas que a las instituciones. Fíjate que a Donald Trump lo han llevado al Parlamento en un impeachment hace apenas unos meses. ¿Por qué? Porque supuestamente habría conversado con un embajador de Ucrania para que haga algunas investigaciones que nunca se probaron. Sin embargo, lo llevaron y él tuvo que acudir. Y no lograron los votos y entonces no lo pudieron, lógicamente, sacar del cargo. Pero ya sucedió con Nixon, que cuando contaron los votos y parecía que sí habían, bueno, para eso el presidente tiene también una prerrogativa en la misma Constitución, que es la posibilidad de renunciar antes de que te voten, ¿no? Es mejor decir yo he renunciado que me han votado, me parece, ¿no? Bien, correcto, doctor Enríquez. Le agradecemos la deferencia siempre como PAN Noticias para seguir analizando esta coyuntura política en nuestro país, y esperamos pues que mañana en ese debate del Pleno se tome la mejor decisión para el país, para la democracia y la estabilidad política que merecemos
en este momento frente a esta pandemia y también ante esta crisis económica. Doctor, muy amable. Gracias. Sí. Déjame terminar con esto. Adelante, dígame. Yo lo que quisiera es tranquilizar a la población, porque yo lo que noto es que los medios de comunicación y los opinólogos que salen todos los días en la televisión, etcétera, tienden a hacer un poco más convulso la situación. No me parece que pueda suceder así. Después de lo que suceda mañana, ¿qué viene? Viene el otro día, simplemente, y habrá que asumirlo. La población tiene que tener la tranquilidad que la Constitución garantiza qué es lo que puede pasar. Si eso sucede, si se respeta estrictamente la Constitución, yo creo que nada malo va a suceder al país. Tengamos la plena confianza. Además, como ha dicho la presidenta del tribunal, no parece que hayan los votos, o que ya los líderes de los partidos han dicho que no habrá vacancia. Entonces, estemos tranquilos. ¿Para qué nos estamos preocupando demasiado y preocupándole tanto a la gente que ya tiene muchas razones para estar preocupada con esta pandemia? Alberto, tranquilidad, eso es lo que más necesitamos. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Humberto Enríquez. Entonces, muchas gracias. Tranquilidad, mucha mesura y actuar con mucha responsabilidad pensando en el bienestar de nuestro país. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias. Gracias, doctor. Buenas tardes.